Hola, saludos. Soy Gustavo Ruiz, docente del curso de Biología General. Debido a la alerta sanitaria que está estipulada a nivel nacional y también en la institución de la Universidad Hispanoamericana, la clase de la semana 10 va a impartirse de forma virtual, para lo cual voy a darles acá lo que es un video tutorial sobre la clase, el cual trae los aspectos más importantes y relevantes sobre lo que es la célula, estructura y función. Esperando que la clase les guste mucho, en esta nueva modalidad comencemos. Lo que tenemos para hoy es el contenido de la clase, el cual radica en la célula, estructura y funciones, la membrana celular, donde veremos generalidades, composición bioquímica de la membrana, el modelo mosaico del fluido y transporte de solutos a través de transporte activo, pasivo, difusión y otros. Este capítulo lo pueden encontrar en el libro Audecir en la versión nueva, la 2017, en el capítulo número 4. La bibliografía se adjunta al final de esta clase. Además veremos presiones de los líquidos como ósmosis, tonicidad, endocitosis y exocitosis, permeabilidad celular y por último las células con características, funciones y ejemplos y las organelas más representativas. Y comenzamos. Ok, para comenzar tenemos la célula dentro de lo que son los niveles de organización. Recordemos que durante la clase número 2, ¿verdad? Y número 1 habíamos trabajado específicamente con lo que era la célula, refiriéndonos a esta estructura básica como la unidad básica de la vida, debido a que tiene características como poder sobrevivir, metabolizar y reproducirse, además de contar con orgánulos y contar con un material genético. En efecto, cuando analizamos una célula como tal, podemos referirnos a que ésta es un conjunto de funciones biológicas o anatómicas que se centran básicamente gracias a que la célula posee tres estructuras básicas, siendo esta el núcleo, el citoplasma y la membrana. Como tal, ¿verdad? Sabiendo que son estructuras muy básicas, vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas para centrarnos no solo en el nombre, por así llamarlo, sino también en las funciones específicas que cumple cada una. Por eso, hay que entender que aunque nosotros tengamos millones de células en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todas trabajan de manera interdependiente, lo cual quiere decir que todas están conectadas entre sí mismas, pero a la vez tienen una independencia celular. Ok, entonces, cuando decimos esto, hay que analizar la célula desde sus estructuras internas y externas y además el funcionamiento de cada una de ellas, que es lo que veremos hoy. Arrancamos entonces con las partes de la célula. Recordemos que cada célula, independientemente de si es una célula epitelial, una célula muscular, nerviosa o cualquiera que sea, van a tener tres regiones específicas: una región del núcleo o ADN, una región del citoplasma y una región de la membrana celular. Ok, arrancamos con el núcleo. Cuando nos referimos al núcleo, estamos hablando de la región que contiene el material hereditario. Como definición, el núcleo es la región central de la célula animal y la célula vegetal y controla la expresión genética de la célula. Eso quiere decir que tiene mando sobre todas las actividades celulares y además interviene en la replicación celular, lo cual quiere decir la reproducción de una célula a otra. La segunda estructura que vamos a ver por acá es el citoplasma. Esta es la región que se encuentra entre la membrana celular y la zona del ADN. Las funciones de este tipo de sustancia, ¿verdad?, van a ser contener a las organelas celulares. Esto quiere decir que todas, absolutamente todas las organelas, llámese cloroplasto, mitocondria, aparato de Golgi, inclusive el mismo núcleo, se encuentran dentro del citoplasma. Además, en el citoplasma se llevan a cabo procesos metabólicos especializados, como es el caso de la glucólisis o ruptura de las moléculas de azúcar antes de iniciar el ciclo de Krebs. Y posteriormente, el citoplasma, al ser una estructura compuesta, y esto es muy importante, en su gran mayoría de sales y de agua, permite la movilidad de las organelas dentro de esta masa acuosa. Ok, tenemos entonces acá el citoplasma de la célula, como mencionábamos, la región entre el núcleo y entre la membrana celular. Continuamos.
La siguiente estructura que tenemos en la célula va a corresponder a la membrana celular. La membrana tiene, en su definición, ¿verdad? La estructura externa que delimita y da forma a la célula, siendo a la vez esta una de sus funciones. Luego, otra función importante de la membrana es que separa el medio interno de la célula del medio externo de esta, sirviendo como una barrera que comunica, ¿verdad? Y a la vez aísla a la célula de su medio exterior. Posteriormente, el paso 3 es fundamental. Permite la entrada y la salida de sustancias de forma selectiva. Esto quiere decir que la membrana analiza, ¿verdad? O permite la entrada únicamente a cierta cantidad de sustancias. Esto lo veremos más adelante con el transporte activo y el transporte pasivo. Y por último, permite la comunicación con células vecinas, siendo la barrera o la frontera última que permite la comunicación entre los diferentes grupos celulares. Ahora bien, para la membrana nos vamos a quedar un buen momento en este tipo organela por las diversas funciones. Primero, todo organismo, ¿verdad? O ente biológico que tenga, por ejemplo, comunicación con otras células, llámese una bacteria o una célula cualquiera, va a tener componentes de la membrana y estos a su vez permitirán que la membrana comunique con otras células vecinas. Ok, ahora sí. Cuando hablamos de la membrana celular, la membrana va a ser una estructura que va a estar compuesta principalmente por tres grupos biológicos importantes, que serían lípidos, proteínas y glúcidos. Recordemos que los glúcidos son azúcares. Entonces, vimos las funciones de la membrana, estamos observando ahorita sus componentes y vamos a ver la función de cada uno de sus componentes. Comenzamos con lípidos. Los lípidos, subdivididos en fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, tienen una función primordial dentro de la membrana plasmática. Primero, la función más importante es la de funcionar como una barrera semipermeable. Recordemos que en este punto los fosfolípidos son los que permiten la permeabilidad de la membrana a través de las cabezas hidrofílicas, que están viendo siempre hacia el agua, y las colas hidrofóbicas, que están viendo siempre, ¿verdad?, hacia el interior de la membrana, o sea, rehuyendo del agua, formando el complejo de una bicapa fosfolipídica. Además, los siguientes lípidos, como el caso de los glucolípidos, tienen una función de reconocimiento celular. Estos son los encargados de reconocer a células vecinas como células compañeras o semejantes, o identificarlas en efecto como un patógeno peligroso para su posterior eliminación. Por su parte, el colesterol tiene una función específica, que es darle firmeza o solidez a la membrana celular. Ok, aquí un poco más de cerca, ¿verdad? Notamos la composición de los fosfolípidos. Volviendo nuevamente al término, ¿verdad?, que las cabezas marcadas acá en color azul van a corresponder a la sección que es hidrofílica y las colas la región hidrofóbica. Recordemos que esto forma lo que llamamos siempre la membrana o la bicapa fosfolipídica. Ok, aquí tenemos nuevamente la animación y vemos ya, ¿verdad?, en esta imagen cómo los fosfolípidos se encuentran marcados en un cuadro con sus respectivas partes. El colesterol está marcado en un color amarillo, aquí donde el puntero está anotando, y las glucoproteínas marcadas en verde son las de reconocimiento celular. Recordemos que una glucoproteína no es más que un lípido unido a un glúcido. Ok, continuamos. La siguiente parte que conforman las estructuras de la membrana van a ser las proteínas. Las proteínas se clasifican en dos tipos importantes: las integrales, cuya función principal es la de transporte. Se llaman integrales porque están cruzando, disculpen el término, ¿verdad?, están cruzando de lado a lado la membrana celular, o sea, permiten entonces el paso de sustancias desde un punto A hasta un punto B
o viceversa. Por su parte, las periféricas son las que se involucran principalmente con la comunicación celular. Estas se identifican porque las periféricas, como está marcada acá con el puntero, no se incrustan, ¿verdad?, de forma, digámoslo, total en la membrana, sino que es una sujeción leve. Y la mayor parte de la proteína se encuentra viendo hacia afuera de la membrana o bien hacia adentro de la membrana. Su función no es permitir el paso de sustancias, sino simplemente la comunicación con otras células vecinas o con algún tipo de sustancia, llámese hormonas u otros que estén ingresando a la célula. Por último tenemos los glúcidos. Los glúcidos son azúcares unidos a lípidos, llamándose glucolípidos, o azúcares unidos a proteínas, llamándose glucoproteínas. La función más importante de estos es formar el glucocálix, que es un tipo de recubrimiento, entiéndase como un barniz, que está recubriendo totalmente la célula, dándole con esto una identidad química a la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente las células se identifican con otras a través de las glucoproteínas o de los glucolípidos. Algunos ejemplos que siempre hemos dado en clase es, por ejemplo, los trasplantes de, por ejemplo, ¿verdad?, de piel de un paciente a otro. Cuando son exitosos, quiere decir que las glucoproteínas y los glucolípidos de reconocimiento se han identificado como iguales entre el donante y el receptor. En contraposición, si este tipo de sistema no fuera eficiente, ¿verdad?, y se rechaza el implante, radica entonces que la persona tiene unas glucoproteínas o glucolípidos diferentes al de su donador. Ok, aquí tenemos ahora un pequeño ejercicio, ¿verdad?, que nos permitirá ver las diferentes partes. Y comenzamos. La primera sería una proteína, ¿verdad?, de carácter periférico. Notamos que está, ¿verdad?, levemente incrustada en la membrana y su función es de comunicación. El número 2 corresponde a una proteína de canal o integral, la cual tiene como propiedad permitir el paso de sustancias desde dentro o hacia afuera de la membrana. El número 3, llamado colesterol, tiene como funcionalidad darle estabilidad a la membrana. Vamos con el número 5. Sería una glucoproteína, ya que es una proteína unido a un glúcido. Y el 6, un glucolípido, ya que es una proteína unida a un lípido. Tenemos entonces todo, ¿verdad?, nuestro esquema de trabajo desde lo que son las diferentes proteínas o los componentes de la membrana. Ahora, seguidamente vamos a pasar a las generalidades de la membrana. Algo muy importante cuando hablemos de las membranas biológicas es el concepto de modelo de mosaico fluido. Ok, el modelo de mosaico fluido puede entenderse como la unión de los fosfolípidos, la unión de las glucoproteínas y la unión de las glucoproteínas y glucolípidos, formando una bicapa flexible. Esta bicapa se conoce como la bicapa de fosfolípidos, cuya función es tener flexibilidad y tener una permeabilidad selectiva ante cierto tipo de sustancias. Esto quiere decir que la membrana no es una capa totalmente hermética, sino que permite una comunicación con el medio interno y externo, permitiendo el ingreso o salida de algunas sustancias específicamente marcadas. Ok, ante esto, unos datos importantes es que el modelo mosaico fluido fue propuesto por dos investigadores, Singer y Nicholson, en 1972. Establece que la membrana de fosfolípidos, o sea, la bicapa fosfolipídica, va a tener presencia de proteínas, las cuales comprenden un modelo estructural en el que todos los fosfolípidos forman una doble capa y las proteínas se encuentran incrustadas en la capa fluida.
tal como vemos por acá. Ahora sí, juntamos todos los elementos nuevamente. Vemos que tenemos una capa de fosfolípidos con fluidez, tenemos unas proteínas de carácter, ¿verdad?, periférica y proteínas de carácter integral que permiten la comunicación con otros tipos de sustancias, o sea, paso de sustancias. No obstante, algo muy importante para tener en cuenta dentro de la línea de trabajo es que las membranas pueden ganar o pueden perder fluidez de acuerdo a diferentes tipos de elementos y los vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los elementos o los factores que hacen que la membrana gane fluidez o que pierda fluidez? Muy importante. Comencemos. La temperatura. Recordemos esto. Cuando el cuerpo gana temperatura, las membranas compuestas por la bicapa de fosfolípidos también ganan temperatura. Al volverse, digámoslo, más calientes o a ganar temperatura, aumenta la fluidez o el paso de sustancias entre ellas. Además, otro punto importante es que cuando hay un aumento de insaturaciones en los lípidos, recordemos, lípidos insaturados, estos favorecen el paso de sustancias entre las moléculas. En contraposición, vamos con lo que disminuye la fluidez de las membranas. Primero, un aumento en el largo de los fosfolípidos. Esto quiere decir que las membranas, al ganar aumento, ¿verdad?, o longitud, se vuelven más gruesas, con lo cual las moléculas que van a ingresar deben de recorrer una mayor distancia, perjudicando la permeabilidad de estas. Y otro factor importante es un descenso de la temperatura, que esto impide la fluidez de la membrana, y además un aumento de la concentración de colesterol. Eso quiere decir que entre más grasas saturadas posea nuestro cuerpo, menor va a ser la fluidez que tenga la membrana. Para esto encontrarán siempre un ejemplo que es bastante, digámoslo, esclarecedor. Por ejemplo, en los libros de biología, principalmente como Laudes y otros, vienen algunos aspectos de fisiología que van de la mano con factores como estos. Pongamos un caso. Es muy común que en ciencias del deporte se nos mande a trotar, a correr o a calentar antes de practicar la actividad deportiva principal. Esto para que aumente la permeabilidad de las membranas. Con el calentamiento previo estamos, por ejemplo, ¿verdad?, aumentando la temperatura de nuestro cuerpo, estamos aumentando la cantidad de insaturaciones y por ende tendremos una mejor o una mayor permeabilidad de nuestra membrana ante otros compuestos que quieran ingresar. Además, otro ejemplo inverso viene a ser el de una menor fluidez. Pongamos un caso. Cuando estamos en un lugar que es extremadamente frío, pensemos temperaturas bajas, tal vez de 10 grados o menores, ¿verdad?, nuestro cuerpo comienza a enfriarse. Esto quiere decir que los lípidos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo no pueden mantener la temperatura estable, con lo cual pierden una fluidez. Notamos esto, por ejemplo, cuando estamos realizando un movimiento de pinza, que es tomar el dedo pulgar y el dedo índice y hacer una seña, ¿verdad?, que es de pinza. Los que han estado a una temperatura realmente baja han visto que esta, técnica es realmente difícil, porque las membranas no tienen un correcto transporte de sustancias que favorezcan la conducción entre neuronas y por lo cual se pierden capacidades motoras. Otro factor también radica en poder presionar con fuerza sobre el lóbulo de las orejas o también sobre la nariz, percibiendo una sensación de adormecimiento, lo cual indica que hay, ¿verdad?, en efecto, una menor fluidez entre las membranas. Ahora sí, ya conociendo el término, tenemos acá una pequeña pregunta a los mejores estilos de exámenes o de quizzes. Sabemos que la membrana que está a mano izquierda es la más fluida, porque notamos que los lípidos tienen una mayor cantidad de insaturaciones, van a presentar una mayor cantidad de temperatura y por ende, ¿verdad?, una mejor fluidez, en contraposición
La membrana que está a mano derecha tiene un aumento en el largo de los lípidos, un descenso en la temperatura y un aumento en el colesterol, lo cual hace que sea menos fluida. Dos ejemplos: una persona que practica deportes o calienta antes de practicar la actividad deportiva inicial estaría a mano izquierda, mientras que la persona que no practica esa técnica estaría a mano derecha, o en efecto una persona que esté bajo los efectos de la hipotermia. Muy bien, ya con esto, ¿verdad? Y para ir finalizando el tema de modelo de mosaico fluido, aquí están algunas generalidades de la bicapa de fosfolípidos. Recordemos, la bicapa va a tener algunas proteínas que pueden flotar o moverse dentro de la bicapa fosfolipídica. Después, existen proteínas que comunican a la célula con su medio externo, como el caso de las proteínas de carácter periférico, y otras que permiten el ingreso y la salida de sustancias, como las proteínas de carácter integral. Aquí nuevamente la membrana, para que ya podamos comprender de forma básica, ¿verdad? O de forma más bien bastante eficiente, el funcionamiento de estas. Por ejemplo, notamos los fosfolípidos en su bicapa fosfolipídica, el colesterol, estas pequeñas manchas amarillas dándole una estabilidad a la membrana, una proteína de carácter periférica, como estas de acá, que son esencialmente de comunicación, ¿verdad? Siendo glucoproteínas o glucolípidos, y una proteína de carácter integral, que lo que permite es el paso de sustancias de una región a otra. Y acá una animación de lo que es el modelo de mosaico fluido, mostrándonos la entrada y salida de diferentes moléculas de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es el modelo del mosaico fluido. Y bien, eso sigue por acá, ¿verdad? Las regulaciones sobre el modelo mosaico fluido y todo lo que lleva las categorías de su aplicación. Ahora bien, comenzamos entonces con un factor muy importante, que van a ser las proteínas a nivel de la membrana. Y bien, recordemos que pasado el modelo mosaico fluido, habíamos quedado en que hay proteínas que se encuentran dentro de la membrana. Ahora, vamos a analizar las proteínas desde su funcionamiento dentro de las membranas biológicas. Se clasifican primordialmente en 6 grupos principales: de adherencia o unión, que son las que permiten, como su palabra le dice, unirse o adherirse a otras células; de comunicación intracelular; receptoras; de reconocimiento; proteínas de acción enzimática; y por última, las proteínas de transporte, en el cual vamos a destinar la última parte de acá para trabajar sobre el transporte activo y transporte pasivo. Comenzamos entonces a definir las primeras, que son proteínas de adherencia o proteínas de unión. Ok, entonces continuamos. Cuando hablamos de proteínas de adherencia o proteínas de unión, estas son las que ayudan a las células a adherirse o a unirse a una célula vecina. Por ejemplo, las glucoproteínas, que permiten la comunicación, ¿verdad?, y unión con otras células vecinas. Además, tenemos otras proteínas que cumplen esta misma función de adherencia o de unión. Por ejemplo, el colágeno, que se encuentra en la matriz extracelular; las integrinas, que transfieren señales a través de la membrana, muy importante esto, membrana, célula y matriz externa a la célula; las caderinas, que se adhieren a otras caderinas de células continuas, o sea, permiten una sujeción o una unión; y las selectinas, que son las que seleccionan los puntos específicos en los cuales las células se van a unir. Todas estas son ejemplos de células de unión o de adherencia. Ok, el segundo tipo de proteínas viene dado por las proteínas de comunicación intracelular. Estas proteínas permiten comunicarse a una célula con otra, pero muy importante esto, no lo hacen a través de la comunicación
de la membrana, sino que lo hacen a través de canales que comunican directamente los citoplasmas. Esto lo hacen porque las células que tienen comunicación, escuchen muy bien la palabra, intracelular, quiere decir que son células que requieren altas velocidades de comunicación para enviar señales químicas o señales eléctricas. Un ejemplo de estas células vienen a ser, por así llamarlo, las neuronas y también las células cardíacas. Como vemos, por ejemplo, tenemos el interior de la célula A, el interior de la célula B y un canal que comunica directamente ambos citoplasmas. Especialmente importante en células como el caso del músculo cardíaco, donde requieren contraerse, ¿verdad?, de forma continua, pero que a la vez sea sincrónica, o sea, lo hacen de forma tan exacta que las células no pueden gastar tiempo en la comunicación externa y lo hacen de forma interna a través de canales intracelulares. Pasamos ahora al siguiente ejemplo, que va a ser proteínas receptoras. Muy importante esto. Cuando hablamos de proteínas receptoras, nos referimos a todas aquellas que permiten la recepción de señales químicas, únicamente señales químicas, ¿verdad? Entre estas pueden ser, por ejemplo, proteínas, hormonas, algún tipo de fármaco o cualquier tipo de sistema de reconocimiento por receptores proteicos o receptores hormonales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si notamos en la animación, esta pequeña, ¿verdad?, sección verde es una proteína, la cual puede lograr desencadenar toda una serie de eventos cuando es recibida por un receptor proteico o molecular. Un ejemplo de esto viene dado con el receptor de somatotropina. Recordemos que la somatotropina es la hormona encargada del crecimiento, ¿verdad?, y desarrollo de los organismos. Por ende, una vez que se produce esta hormona, nuestras células humanas las captan y comienzan los procesos de crecimiento celular a través de divisiones de nuestras células. Otro ejemplo que también pueden encontrar es el caso de los fármacos o en efecto el caso de las toxinas. Recordemos en este último que las toxinas son eventos que causan algún tipo de daño en nuestro cuerpo. Por ejemplo, trabajemos con el caso de venenos de serpientes, los que son de acción neurotóxica. Esto quiere decir que van a causar un colapso tanto respiratorio como nervioso en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacen entonces? Estos receptores, por así llamarlo, ¿verdad?, van a colocarse junto a los receptores proteicos, generan una señal que impiden que el resto del metabolismo celular continúe, generando un bloqueo o un paro de las actividades musculares, motrices y nerviosas. Ok, vamos ahora con el siguiente tipo. Proteínas de reconocimiento. Las proteínas de reconocimiento son más que todo proteínas que permiten realizar marcas moleculares, pero esto es muy importante. A diferencia del grupo anterior, que eran las de recepción o receptoras, las de reconocimiento son únicamente para compuestos biológicos generalmente vivos. ¿Qué quiere decir? Que van a reconocer a otras células, van a reconocer a bacterias o a algún otro patógeno. Esas son las células de reconocimiento. Aquí ahora tenemos, ¿verdad?, una serie de, digamos, de diferentes proteínas. Se ve un poco caótico, ¿verdad? Se ve bastante hasta desordenado, se podría decir. Pero la idea con esta animación es que veamos cómo hay diferentes grupos de células que tienen diferentes grupos de proteínas. Por ejemplo, aquí notamos una proteína de adherencia o unión, uniendo a la célula con una célula vecina. Tenemos además proteínas de acción receptora, como el caso de estas de acá, que están recibiendo a hormonas, proteínas de reconocimiento que reconocen bacterias o también reconocen virus, ¿verdad? Y otras que serían
de igual tipo de recepción o reconocimiento. Con esto la idea que queremos decir es que la membrana tiene diferentes tipos de enzimas, diferentes tipos de proteínas y cada uno cumple una función específica. Ok, continuamos. Hablando justamente de esto, ¿verdad? De reconocimiento están las proteínas de acción defensiva, como el caso de las inmunoglobulinas que están por acá, ¿verdad? Que es una proteína grande, enorme, que permite la comunicación de nuestras células con el sistema defensivo, captando, por ejemplo, ¿verdad? Algún tipo de bacteria o patógeno. Bien, continuamos. En quinto lugar, tenemos las proteínas de acción enzimática, las cuales tienen como función primordial, como ya hemos visto durante el curso de biología general, la de funcionar como aceleradores de reacciones químicas. ¿Qué quiere decir con ello? Que estas proteínas van a acelerar la síntesis de moléculas, o sea, la producción de estas, o en efecto van a acelerar la ruptura o la catálisis de biomoléculas. ¿Cómo se logra esto? A través de algo llamado especificidad enzimática. Esto quiere decir lo siguiente: los modelos de acción enzimática implican siempre que cada enzima tiene su sustrato específico. Entendamos por sustrato a una proteína, a un lípido, a un glúcido, por llamar algunos. Entonces, este modelo de especificidad enzimática se da a través de algo llamado modelo llave-cerradura. Este modelo implica que cada enzima tiene un sustrato, ¿verdad?, específico, y se hace a través de una unión importante. Por ejemplo, tenemos la enzima que está acá marcada, ¿verdad?, en esta parte inferior izquierda, el sustrato, y tenemos algo llamado el sitio activo. El sitio activo viene a ser el punto donde se lleva a cabo la reacción de la enzima. O sea, la enzima no puede o no tiene la capacidad de realizar esta acción en cualquier punto de ella, sino que lo hace específicamente en el sitio activo. Una vez que el sustrato calza de forma específica con la enzima, forman el complejo enzima-sustrato. Este complejo es la unión entre los dos, donde se lleva a cabo la reacción enzimática. Notemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos una enzima, tenemos un sustrato, veamos cómo el sustrato es grande, ¿verdad? Se realiza la sujeción del complejo enzima-sustrato y al finalizar la enzima vuelve, ¿verdad?, a su forma original y, por así llamarlo, se recicla para un nuevo proceso, mientras que el sustrato ha sido degradado en dos partículas más pequeñas. Por ejemplo, esto podría ser bien la función digestiva, donde, por ejemplo, la catalasa, que es la enzima, ¿verdad?, o perdón, la lactasa, que es la enzima que descompone la lactosa, realiza esa función de descomposición. ¿Ok? ¿Cómo lo realiza? Algo muy importante. Toda actividad enzimática radica que las células que realizan esta actividad van a tener una menor energía de activación. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo desde este punto de vista. La línea azul significa un proceso, ¿verdad?, biológico que no tiene una enzima. Cuando el proceso biológico carece o no posee la enzima, el cuerpo requiere invertir una gran cantidad de energía o una gran cantidad de tiempo para obtener un producto específico, el cual muchas veces no llega a obtenerse. Pero, si en este proceso adjunto colocamos una enzima, el que está marcado en este color, digamos morado, o un tipo de verdad de morado con leche, morado mora, va a tener un tipo, ¿verdad?, de actividad donde la energía de activación se reduce. Quiere decir que el cuerpo gasta menos energía, gasta menos tiempo para lograr el mismo producto de forma más eficiente. Esto es lo que realizan las enzimas con su energía de activación. Requieren menos energía y aceleran los procesos biológicos.
Por ejemplo, los procesos digestivos o los procesos de síntesis de ácidos grasos son dos de los ejemplos que realizamos en nuestro cuerpo sobre la actividad digestiva, ¿verdad? O actividad enzimática. Ok, ahora sí. El último tipo de membranas, ¿verdad? Perdón, de proteínas que veremos en la membrana radica en la de transporte, que es el sexto tipo. Entonces, comenzamos directamente con las de transporte. Ok, entonces, hablamos de proteína de transporte. Específicamente, cuando tenemos una proteína de transporte, van a ser las que regulan el paso de sustancias a través de la membrana. Y se dividen en dos tipos de transporte. Transporte pasivo, que es el que no gasta energía, y transporte activo, que es el que consume energía. Entonces, ante la pregunta ¿cómo logran pasar las sustancias a través de la membrana? Hay que reconocer que las moléculas se mueven siempre en respuesta a un cambio o gradiente de concentración. Quiere decir entonces que radica lo siguiente. Las moléculas siempre se mueven de donde hay mayor cantidad de sustancia a donde hay una menor cantidad de sustancias. Primero, en la parte que tenemos acá abajo, ¿verdad? Iniciando de abajo hacia arriba, tenemos un transporte llamado transporte pasivo. Esto quiere decir que las moléculas se mueven en un orden lógico, de donde hay una mayor concentración de esta o una mayor presión de volumen hacia donde hay espacios libres o una menor concentración. Este punto no requiere un gasto de energía y pasa de forma sencilla. Simplemente las moléculas que son muy pequeñas pasan a través de este proceso, ¿verdad? Para ubicarse donde hay espacios vacíos. En contraposición, en la parte superior tenemos el transporte activo, que es cuando las moléculas pasan en contra del gradiente de concentración. El transporte activo radica que las moléculas deben moverse de donde hay una menor cantidad de estas hacia donde hay una mayor cantidad de sustancias. Un ejemplo que siempre me gusta colocar en el caso de biología es el siguiente. Pensemos en el transporte activo como si fuéramos nosotros pasajeros en un autobús. Estamos afuera del autobús y queremos ingresar hacia un asiento donde ya no hay campos disponibles. En ese momento debemos ingresar haciendo uso de nuestra fuerza, ¿verdad? Para ingresar al autobús que ya no tiene campos disponibles y además ubicarnos entre las demás personas que están totalmente juntas. Eso quiere decir que nos involucra un gasto de energía y va contra la lógica del movimiento molecular. Por eso se llama transporte activo. Ahora, algunos ejemplos para recabar esto es por así llamarlo cuando abrimos un cilindro de gas. Las moléculas que están muy agrupadas en el interior del cilindro escapan hacia afuera de la atmósfera que hay menos concentración, siendo este un ejemplo de transporte pasivo. Caso contrario, si quisiéramos llenar nuevamente el cilindro con moléculas, requerimos de maquinaria que haga presión o haga fuerza o trabajo, siendo este un transporte activo. Ok, ahora, como ya hemos visto que el pasivo no gasta energía y el activo sí involucra un gasto de esta, vamos a pasar directamente a reconocer los diferentes tipos de sustancias que utilizan transporte activo y pasivo. Para esto es muy importante que todos ustedes guarden por favor esta imagen que está acá, que es como un tipo de, digámoslo, mapa conceptual que nos permitirá ver cuáles son los diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, el pasivo se subdivide en difusión simple, difusión facilitada, ósmosis y diálisis, y el activo se subdivide en dos: endocitosis, exocitosis, y a su vez la endocitosis se divide en tres funciones importantes: pinocitosis, fagocitosis y mediado por receptores proteicos. Comenzamos entonces con transporte pasivo, difusión simple. Entonces, tomando en cuenta que el transporte pasivo tiene 4 procesos importantes que no requieren, esto es muy importante,
no requieren gasto de energía porque van a favor del gradiente de concentración, comenzaremos con difusión simple. La difusión simple es el proceso en el cual se produce el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana celular sin uso de energía. Como vemos en la animación, del lado izquierdo, donde hay gran aglomeración, pasan al derecho, donde no hay aglomeración de partículas. Las moléculas que utilizan el transporte de difusión pasivo, ¿verdad?, por difusión simple, deben ser siempre moléculas pequeñas y permeables en la membrana. No requieren de energía, se da a favor de un gradiente de concentración y no requieren ningún tipo de proteínas. Por ende, hacen su paso directamente a través de la membrana de fosfolípidos. Algunos ejemplos de moléculas que realizan este paso son, por ejemplo, el CO2 y el oxígeno, importantes en nuestra respiración. El alcohol, recordemos que es un compuesto orgánico que es soluble en la membrana. La urea, que es un compuesto nitrogenado que se expulsa en la orina de los mamíferos. Ácidos grasos, esteroides, glicerol, siendo ejemplos de grasas, y también el agua. Aunque el agua es una molécula que es polar y es insoluble en lípidos, tiene algunos sistemas de transporte que le permiten pasar por difusión simple. Recordemos que es la molécula mayoritariamente encontrada en nuestro cuerpo y por ende nuestro organismo ha fabricado procesos de difusión que permitan, por así llamarlo, hacer excepciones a la regla para el paso del agua. Uno de estos es el sistema de recuperación de las acuaporinas, que son algunos tipos de receptores proteicos que recuperan o recirculan el agua en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas que son grandes, polares o insolubles en lípidos? Utilizan igual un tipo de sistema que es difusión, pero llamado difusión facilitada. ¿Qué quiere decir ello? Van a ser moléculas que igual no requieren de un transporte a través del uso de energía, pero requieren de una proteína que les facilite este paso, ya que son moléculas más grandes o en efecto insolubles en lípidos, y las proteínas transportadoras le ayudan a pasar a través de la membrana. La difusión facilitada se subdivide en dos tipos de elementos: difusión a través de canal, el cual transporta algunos iones, por ejemplo como el caso del cloro, y se da a través de un canal, que es un poro que se encuentra siempre abierto. Y la difusión a través de proteínas transportadoras, que son para moléculas más grandes, como el caso de aminoácidos, azúcares y proteínas, en el cual el transportador, que es un tipo de proteína, sufre una deformación en su forma. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. Mientras que el canal es un poro, ¿verdad?, que permite el paso de moléculas más pequeñas de forma directa, la proteína, ¿verdad?, que tiene un cambio de configuración, que es el transportador proteico, tiene un cambio de forma. Por ejemplo, veamos que esta figura de acá ingresa por el embudo y al salir la proteína debe de ir abriéndose. Al final va a quedar un embudo inverso, o sea, la boca en este momento va a quedar luego en esta posición y otra proteína cuando va a salir o molécula realiza otra vez un cambio de configuración. Esta es la difusión facilitada por canales y por transportadores proteicos. Continuamos. Aquí vemos una animación pequeñita donde notamos a mano izquierda difusión simple a través de los fosfolípidos y difusión facilitada a través de un transportador proteico. Ok, continuamos. Vamos con el tercer tipo. Ósmosis. Ósmosis es un tipo de transporte pasivo, recordemos, no involucra el gasto de energía, pero es específico para el movimiento del agua en el cuerpo.
siempre se mueve a favor de un gradiente de concentración, de donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de moléculas de agua. O también veámoslo desde este punto de vista. Y vamos a recordar algo que vimos clases atrás. Ok, recordemos que anteriormente habíamos dicho que el agua se mueve en función de las sales. ¿Recuerdan esto? Decíamos inclusive que una molécula de sal puede arrastrar hasta en promedio a 10 moléculas de agua. Veámoslo entonces. Cuando hablamos de ósmosis es el movimiento del agua, ¿verdad?, a través de un gradiente de concentración de donde hay más agua hacia donde hay menos cantidad de agua. O quizá pueden verlo de esta forma más sencilla. El agua se mueve siempre de donde hay menor cantidad de sal a donde hay mayor cantidad de sales. En esta figura de acá, las sales están representadas por unas figuras de color verde, mientras que a mano izquierda no vemos las figuras verdes, a mano derecha las encontramos. Por ende, el agua se va a mover siempre en función o hacia donde hay una mayor cantidad de sales. Cuando hablamos de solutos, ¿verdad?, no nos referimos solamente a las sales, también nos referimos a azúcares, por ejemplo, nos referimos a proteínas, específicamente a la sal, y también a fármacos. Recordemos nuevamente, la sal, el azúcar, fármacos y proteínas pueden funcionar como solutos, modificando nuestra absorción de agua o, ¿verdad?, cambiando nuestro régimen hídrico. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, siempre debemos entender el proceso como el paso del agua, ¿verdad?, en función a la cantidad de solutos. Pero además hay que entender dos términos muy importantes. Primero, el término tonicidad. Ósmosis se divide en tres tipos de tonicidad o de entornos tónicos. Algo muy importante es que la tonicidad siempre va a ser el medio externo a la célula, o sea, lo que está de la membrana hacia afuera. Y se divide en tres tipos de entornos tónicos. Por ejemplo, el primero se llama isotónico. Este es cuando tanto el medio interno como el medio externo de la célula tienen la misma cantidad de solutos. Luego, el medio hipotónico. La palabra hipo quiere decir bajo. Por lo tanto, el medio externo tiene menor cantidad de solutos y la célula tiene una mayor cantidad de solutos. Por último, el hipertónico, donde el medio externo, recuerden que hiper quiere decir más, el medio externo tiene una mayor cantidad de solutos y la célula internamente tiene una menor cantidad de solutos. Recordemos esto. ¿Qué pasa entonces? Cuando tenemos ambientes tónicos como tal, por ejemplo, comencemos con el más fácil, isotónico. Cuando la célula y el ambiente externo tienen la misma cantidad de solutos, el agua se va a mover en un sentido bidireccional. Quiere decir que entra una misma cantidad de agua y sale la misma cantidad de agua de la célula. Ante esto, la célula sufre un efecto tónico que se llama flacidez o estado de reposo. Ahora, vamos de izquierda a derecha, hipertónico. Recordemos que en el hipertónico la célula va a tener una mayor cantidad de soluto, el medio externo, otra vez, hipertónico. El medio externo va a tener una mayor cantidad de soluto externo y la célula una menor cantidad de solutos. Entonces, ¿qué hace la célula? Detecta que afuera hay mayor cantidad de sales y comienza a expulsar agua para equilibrar la ecuación. La célula comienza a deshidratarse hasta tener un efecto llamado plasmólisis o crenación. La plasmólisis o crenación es el efecto donde se torna como una pasa, comenzando a perder grandes cantidades de agua.
Sé que ustedes ya están pensando lo siguiente, ok, yo he visto eso en mi cuerpo. ¿Dónde lo notamos? Por ejemplo, cuando estamos en el mar, vemos que los dedos se arrugan, ¿verdad? Debido a que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de agua, el mar externo tiene una gran cantidad de sales, mayor a nuestro cuerpo, y el cuerpo equilibra las cantidades, expulsando agua y arrugando la yema de los deditos. Ahora, hipotónico. Para el caso del hipotónico es cuando externamente existen una menor cantidad de solutos y la célula tiene una mayor cantidad de solutos internos. Por ende, el agua se mueve hacia la parte interna que tiene más sales. La célula se hincha y comienza a tener un efecto de turgencia, que es sencillamente una inflamación de la célula por acumulación de agua. Este efecto sucede mucho cuando las personas están reteniendo líquidos. Veámoslo desde este punto de vista. Es muy normal que algunas personas que asisten a la playa, ¿verdad? Están en vacaciones, por ejemplo, o están en tiempo libre, comiencen a ingerir, ¿verdad? En estas zonas cálidas, gran cantidad de azúcares, bebidas carbonatadas con grandes cantidades de azúcar, alimentos altos en sodio o ricos en glúcidos. Sus células comienzan a guardar las cantidades de solutos importantes y cuando comenzamos a ingerir agua, notamos que tomamos mucha cantidad de líquidos, pero tenemos poca actividad de micción, o sea, se va poco a orinar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo está comenzando a acumular líquidos. Este efecto es más notorio cuando la persona está, digámoslo, sentada o está sentado y se notan que los pies están inflamados. Sencillamente por efecto de la gravedad comienza a guardarse grandes cantidades de líquidos en estas zonas. Este efecto es especialmente importante porque hay personas que son hipertensas o tienden a tener presiones altas. Entonces, en este punto de acá es una patología o es algo crónico cuando la persona comienza a guardar grandes cantidades de agua, ¿verdad? Y en efecto, la persona comienza a sufrir de hipertensión, de lo que son ruptura de capilares, por ejemplo, u otras afectaciones debido a la acumulación excesiva de agua. Esos son bien los efectos tónicos. Aquí los vemos un poco más en perspectiva, ¿verdad? Lo que es isotónico, cuando ambos están iguales, hipertónico, cuando hay más cantidad de soluto afuera, e hipotónico en el C, cuando hay más cantidad de solutos al interno de las células. Con una animación bastante caricaturesca, notamos como el efecto isotónico, el del centro, ¿verdad?, permanece constante, el hipotónico se carga de agua y el hipertónico sufre el efecto de plasmólisis o crenación. ¿Listos? Continuamos. Ante la pregunta, ¿cuál tonicidad es la correspondiente para cada entorno? En este de acá, ustedes deben de colocar cuál corresponde al entorno A, cuál al B y cuál al C. Damos unos segundos para que puedan responderlo. Ok, primero, la tonicidad del A corresponde a un ambiente que es hipotónico. Quiere decir que afuera, en el medio externo, hay menor cantidad de sustancias y la célula adquiere el efecto de turgencia. En el B tenemos un efecto isotónico donde tanto el medio externo como la célula están equilibrados en cantidad de sustancia. La célula adquiere el efecto de flacidez o reposo. Y por último, en el C tenemos el efecto de hipertónico, donde afuera hay más cantidad de sustancia y por ende la célula comienza a expulsar agua, sufriendo el efecto de crenación. Muy bien. Ahora, vamos para el último tipo de transporte pasivo, diálisis. Cuando hablamos de diálisis nos referimos a el movimiento de solutos. Vean qué importante esto. Ya no hablamos del agua, sino de sólidos. El movimiento de solutos a partir de diferentes velocidades de difusión.
y a través de una membrana semipermeable. Al principio cuesta un momento entenderlo, pero noten lo fácil que es esto. Cuando hablamos de diálisis, pensemos por ejemplo en una bolsa de té que se encuentra en una taza con agua. Ok, la bolsita de té va a funcionar como esa membrana permeable y las moléculas se mueven a través de velocidades de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que las las moléculas más pequeñitas, como este punto de acá en rojo, vamos a ver por acá, van a pasar de forma más rápida a través de la membrana. Esto es lo que vemos en una bolsa de té cuando el agua comienza a teñirse de un color oscuro. Y luego van a pasar las moléculas más grandes, hasta que al final las que son extremadamente masivas, como el caso de los, digamos, restos del té que quedan dentro de la bolsa, no pueden pasar. Esto es entonces una velocidad de difusión. Cuando las moléculas pasan debido a el tamaño molecular que posean. Un ejemplo de esto muy importante y es fundamental que lo reconozcamos es el efecto que tienen los riñones dentro del cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo algunos órganos realizan la difusión de diálisis. El más conocido es el riñón, pero también glándulas como el caso del páncreas, del hígado o también órganos como el intestino realizan una función de filtración de solutos. Para el caso del riñón, este se encarga de expulsar urea, que es el compuesto nitrogenado, ¿verdad? Que expulsamos a través de los riñones, o de la orina, perdón. Se expulsa urea y se recupera el agua, ¿verdad? Algunas proteínas grandes no se expulsan a través de la orina, sino que al ser muy grandes se devuelven nuevamente al sistema y únicamente las pequeñas logran pasar a través de este proceso de filtración por diálisis. Muy bien. Aquí nos queda para finalizar difusión simple, difusión facilitada y el sistema de diálisis, que aquí no aparece, pero sabemos que son los 4 sistemas importantes de transporte pasivo. Ahora, vamos a caer de lleno al otro tipo de transporte que es activo. Ok, primero, cuando hablamos de transporte activo, estamos requiriendo o estamos hablando que las moléculas se mueven en contra de un gradiente de concentración. Además de moverse en contra del gradiente de concentración, que vamos a marcar por acá, contra gradiente de concentración, las moléculas requieren de ATP, que el ATP es adenosín trifosfato. Esta molécula fosfatada que encontramos como una función energética de nuestro cuerpo. Únicamente un guiño importante. Veamos que el ATP tiene 3 grupos fosfatos, tiene por acá una azúcar, que sería esta de acá, ¿verdad? Un glúcido, y además va a tener unas bases nitrogenadas. Esta es la molécula del ATP. Entonces, característica del transporte activo. Primero, en contra del gradiente de concentración, utiliza ATP. Aquí un checkcito, ¿verdad? Requiere, muy importante esto, proteínas llamadas bombas y además tiene 2 sitios activos. Uno para la molécula que se va a unir y otro para el ATP. Veámoslo desde este punto de vista. Dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema transportador que es muy importante, que es llamado la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio tiene como función el movimiento de las células, ¿verdad? De células musculares y nerviosas a través de un control del volumen celular. ¿Cómo lo hace? Para poder mover nuestros músculos todos debemos expulsar 3 sodios y además realizar un ingreso de 2 potasios. ¿Dónde radica la complejidad de esto? Que básicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de movimiento de sodio y potasio, debemos expulsar 3 sodios en contra del gradiente de concentración e ingresar 2 potasios en contra del gradiente de concentración.
Veámoslo en la siguiente animación. Noten cómo el sodio, ¿verdad?, que son 3 moléculas, sale en contragradiente e ingresan 2 potasios. Nuevamente, notamos acá que hay, ¿verdad?, la inserción de una molécula de ATP. Nuevamente por acá, en este punto exacto. Vemos exceso de sodio en la parte externa, o sea, va en contragradiente. Una molécula de ATP activa expulsa los sodios y luego, en contra de gradiente, 2 moléculas de potasio van a ingresar a la parte interna de la célula. Con esto nos referimos básicamente al sistema de transportación de sodio y potasio, que es sencillamente lo que permite el movimiento muscular a través de una proteína llamada bomba, que se activa con ATP. Ok, tenemos ahí transporte activo y pasivo. Comenzamos ahora sí con el siguiente transporte, que es a través de vesículas o mediado por vesículas. Ok, entonces, el transporte activo se divide en bombas y a la vez se divide en transporte mediado en masas o mediado por vesículas. Después, el transporte mediado por vesículas se subdivide a la vez en 2 tipos, en la endocitosis, que es la entrada de sustancias a la célula, y la exocitosis, que es la salida de sustancias de la célula. En el caso de la endocitosis, radica que los compuestos que van a comenzar a ingresar a la célula, marcados por acá, van a formar una concavidad, o lo que es un tipo de agujero dentro de la membrana. Las partículas que utilizan ese sistema de endocitosis lo hacen porque son o muy grandes para entrar por transporte activo, o son totalmente insolubles en membrana y no existen proteínas capaces de hacerlas ingresar. Lo que forman es una vesícula, que es esta burbujita de acá, la tenemos marcada por aquí, una vesícula, y posteriormente continúan su camino hasta el interior de la célula. Ok. La endocitosis tiene a la vez 3 tipos de subdivisiones. Primero, la pinocitosis, que es el ingreso únicamente de sustancias líquidas. Fagocitosis, que es el ingreso únicamente de sustancias sólidas. Y receptor proteico, como su nombre lo dice, específico para proteínas. Aquí una animación pequeñita de lo que es una endocitosis en su expresión más sencilla, ¿verdad? Ingreso hacia la célula. Ahora, el receptor proteico va en esta medida. Notemos cómo la molécula se ha unido a una proteína receptora, ¿verdad?, que son generalmente periféricas. Utiliza ATP, viaja dentro de la vesícula hasta que llega a algún tipo de organela encargada de su recepción. En este caso lo fue un lisosoma, encargado de la descomposición de partículas. Ok, en contraposición encontramos la exocitosis, que es sencillamente la expulsión de partículas a través de vesículas. Es el proceso contrario a la endocitosis. Notamos cómo, ¿verdad?, en este punto de acá arrancamos con una vesícula que continúa unión con la membrana, fusión con esta y por último liberación de las partículas al medio externo. Esta es la exocitosis. Ahí los procesos como tal tenemos salida, ¿verdad?, que sería exocitosis, o el caso contrario de entrada, que sería endocitosis. Aquí está la exocitosis en este caso, que es expulsión sencillamente de partículas. Por último, aquí tenemos un gráfico que es bastante sencillo, bastante práctico de poder analizar. Es un cuadro conceptual donde vienen los tipos de transporte, pasivos, activos, y lo que son los mediados por moléculas en masa. Recordemos que en el pasivo hay que agregar además ósmosis y diálisis, ¿verdad?
que serían parte de estos. Y por último, como siempre, no hay que perder el humor en la clase, ¿verdad? Nos queda aquí nuestro chiste gráfico sobre lo que es endocitosis. Sencillamente, ¿verdad? Un paso importante dentro de nuestro quehacer científico. Ahora, a modo de resumen, tenemos, o recordemos, las moléculas que son solubles en lípidos, que son de tamaño pequeño o no tienen carga aparente, pasan a través de difusión simple. Las que son insolubles en lípidos, de tamaño grande o con carga, digamos, carga polar, ¿verdad? Positivo o negativo, van a hacerlo a través de otros procesos como el caso de la difusión facilitada. Este está muy fácil, ese se lo recomiendo mucho. La permeabilidad celular se ve entre menor tamaño, menor polaridad y carga, mayor velocidad de difusión, como el caso de este de acá. Y entre mayor tamaño, mayor polaridad, se reduce la velocidad de difusión, como estos de acá, que vemos que en efecto rebotan para su entrada a la molécula, ¿verdad? Listos. Ahora bien, ese fue el paso de sustancias. Ya por acá dejamos de lado lo que es el transporte activo y pasivo y recordemos que todo esto había sido las proteínas presentes en la membrana. Entonces, para la segunda parte de la clase, ya dejando de lado la membrana, vamos a ver los tipos de células o los diferentes tipos de células, cómo analizarlos y viendo específicamente sus estructuras. Comenzamos entonces por acá. Sencillamente hay que reconocer que tenemos dos tipos de células. La célula eucariota, que es la que posee un núcleo definido, y además la célula procariota, que es la que no posee un núcleo definido. Cuando pensamos en estas dos células hay diferentes formas de reconocerlos. De primera entrada notamos que la célula eucariota es la célula más compleja, mientras que la célula procariota es la célula más simple. Ante esta pequeña, ¿verdad?, punto de vista, comenzaremos con la célula procariota, centrándonos en las características, estructuras básicas y funcionamiento de este grupo de células. Comenzamos entonces con procariotas. Cuando hablamos de la procariota, nos referimos específicamente a las bacterias, las cuales van a ser menos complejas, se reproducen por fisión binaria, no disponen de núcleo celular, no poseen orgánulos y su ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma. Además que su sistema de alimentación es por osmotrofia, lo cual quiere decir que un osmótrofo se alimenta por corrientes de agua. Entonces, ante este punto de vista, vamos a ver las células procariotas, las estructuras básicas y el funcionamiento de cada una de estas. Tenemos entonces a una bacteria normal como tal. Espero que este punto les guste mucho. Es bastante, ¿cómo se llama?, esclarecedor para conocer a las células como tal. Ok, entonces, tenemos algunas estructuras importantes. Primero que todo, arranquemos con lo más básico. Noten que la célula procariota posee una pequeña cantidad de orgánulos o una pequeña cantidad de estructuras. Comencemos con las más importantes. La cápsula. La cápsula es la estructura externa que le va a dar a la célula la capacidad de sencillamente tener una protección extra. Es como una coraza externa. Después, seguidamente está la pared celular, que es la capa amarilla que les va a dar una protección secundaria. Y por último, la membrana plasmática. Notemos que las bacterias, no todas ellas, pero la gran mayoría tienen tres capas protectoras que le permiten, ¿verdad?, resguardarse del medio externo. Luego, encontramos al citoplasma, que es la estructura acuosa, ¿verdad?, que le da el volumen a la célula
tenemos además a los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas, los plásmidos, que son regiones libres de ADN, estos que están marcados acá, y tenemos al ADN. Recordemos que es un ADN circular y es el que contiene el material genético. Además tenemos a los flagelos, esa estructura que está por acá, que es como un tipo de colita o un propulsor, y además tenemos a los pilis. Los pilis son proteínas, son estos fragmentos de color verde que son proteínas de comunicación. ¿Qué es lo importante con esto? Si han pensado ustedes en qué radica que una bacteria sea resistente o que no sea resistente, ¿verdad? Que es algo muy común, tiene que ver justamente con estas estructuras. Por ejemplo, algunas bacterias tienen la capacidad de poseer una cápsula y resisten antibióticos. Otras no la poseen. Entonces, si la bacteria ha sufrido un deterioro en la cápsula, lo siguiente que los protege son la pared celular. Si la pared celular falla, aún queda la membrana, y cuando la membrana es destruida, la bacteria tiene dos opciones. Primero, tomar un plásmido, que es una sección de ADN, tomarlo y colocarlo en un pili, que por así llamarlo es como una jeringa hipodérmica, y pasárselo a otra bacteria vecina a través de comunicación de pilis. Este sistema lo hacen para el mejoramiento, ¿verdad?, de lo que es el material genético, o en efecto como un tipo de escapatoria ante algún tipo de antibiótico además. La otra opción que tienen las bacterias es utilizar esto de acá, que está marcado en verde, y se llama, como de zoológico, zoóspora. La zoóspora tiene una funcionalidad que es un tipo de cuerpo vegetativo de resistencia. Cuando la bacteria no tiene tiempo de utilizar un pili para enviar información, coloca estos plásmidos que están por acá en una zoóspora. La zoóspora es liberada cuando la bacteria muere y permite que entonces, a modo de una semilla, la zoóspora germine y fabrique una nueva bacteria, permitiendo que ésta tenga las condiciones de mejoramiento genético, las condiciones de resistencia a antibióticos, y otra vez formando una colonia bacteriana nueva. Es por ello que muchas bacterias tienen o son tan difíciles de erradicar. ¿Ok? Ahora sí, ya conociendo las estructuras bacterianas, vamos a reconocer ahora lo que es las diferentes morfologías de procariotas. Ya en el laboratorio de biología logramos ver algunas, pero aquí vamos a clasificarlas de acuerdo a su forma física. ¿Ok? Entonces, aquí nos queda alguna imagen de los diferentes tipos de bacterias. Comenzaremos con los cocos, que son las bacterias redondas, y luego bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas y otros. Comenzamos entonces. Primero, la primera morfología bacteriana que vamos a ver por acá son los cocos. Los cocos son aquellas bacterias esféricas, pero que son solitarias, entre los cuales encontramos algunas muy importantes, como el caso de los meningococos. Los cocos en efecto tienen una función de ser patógenos, pero a nivel cutáneo, tanto interno como externamente. En el caso de la meningitis, recordemos que puede darse por diversas causas: por amebas, por virus o por bacterias. En el caso de la bacteria que es hallada para la meningitis bacteriana, están los meningococos, que sencillamente crean una inflamación en las meninges o en la capa externa del cerebro, causando un deterioro, ¿verdad?, de las células nerviosas y provocando generalmente parálisis o la muerte de la persona. Es una enfermedad bastante letal, en realidad muy peligrosa. Continuamos ahora con el siguiente tipo: diplococos. Los diplococos son los cocos de aspecto esférico, pero que son de morfología par, o sea, son dos cocos unidos entre ellos. En este caso de acá,
Para el caso de los diplococos tenemos algunas bacterias muy importantes, como el caso de la Neisseria gonorrhea, que es la bacteria causante de la gonorrea. La Neisseria gonorrhea es un tipo de bacteria que es un diplococo y causa este tipo de afectaciones. Después, dentro de los cocos, pero que son de aspecto otra vez esférico, pero formando una cadena, encontramos a los estreptococos. Para el caso de los estreptococos son aquellos que tienen forma de cadena esférica. Recordemos que en este caso hay algunos importantes como los encontrados en el cultivo de yogur, el cual tuvimos la suerte y oportunidad de encontrar durante la práctica que vimos en laboratorio. Estreptococos con algunas bacterias de este mismo género, estreptococo. Y por último encontramos a los estafilococos, que son las bacterias esféricas pero que forman una masa o un racimo. Dentro de los estafilococos encontramos algunas especies de alto interés, como el caso del Staphylococcus aureus, el cual, en conjunto con el Staphylococcus pyogenes, son las bacterias del género de las comecarne. Estas bacterias tienen una peculiaridad, ya que, bueno, el Staphylococcus aureus se observa de un color dorado, por eso su nombre Au, como de aurora, ¿verdad? O lo que es Au, el elemento oro, y también el Piógenes, que es el que se observa en esta imagen. Ellos, vamos a verlo, el consumo o lo que es el contacto con la bacteria es frecuente. Si una persona tiene defensas bajas, la bacteria puede afectar a su sistema defensivo y la bacteria comienza a alimentarse de los epitelios, tanto internos como externos. La afectación radica principalmente en que la bacteria va a comenzar a expulsar desechos metabólicos, los cuales son necrotizantes, causando una pérdida del tejido funcional en los cuerpos humanos. De ahí radica entonces la importancia de estas como una bacteria del género comecarne. No es en sí tanto lo que come, sino lo que excreta, y las excretas son totalmente tóxicas o necrotizantes para los organismos vivos. Ok, ahora, pasando de los cocos, vamos a la siguiente morfología bacteriana, que son los bacilos. Los bacilos son aquellas bacterias que tienen una forma alargada o una forma como si fuera un bastón, sencillamente forma de cápsula. Comúnmente los bacilos van a dividirse en dos grupos, bacilos gram negativos y gram positivos. Los gram positivos son los que no poseen la capa externa de lipopolisacáridos, o sea, la cápsula. Por lo tanto, tienen solo membrana y pared celular. Al aplicarles un tinte llamado violeta de genciana, estos se manchan de color morado, dando positivo para la tinción. Como dato peculiar, ese tipo de bacterias es susceptible a antibióticos, debido a que solo tiene dos capas protectoras. En contraposición, las bacterias gram negativas van a tener la cápsula, que es la capa de lipopolisacáridos, va a tener una membrana y va a tener una pared celular, haciendo que al aplicar el tinte no se tiña de color oscuro o de color morado, dando negativo a la tinción. Este tipo de bacterias son las que realmente afectan de forma importante a la salud de las personas, ya que son bacterias resistentes a antibióticos. Por mencionar algunas, el caso de un ejemplo de bacterias gram positivas son las bacterias de yogur, las cuales teñimos en laboratorio, ¿verdad? Y notamos que su coloración era morada, dando indicativo o positivo para la tinción. Algunas bacterias, como el caso de las pseudomonas, que están en el tracto urinario, van a ser, como el caso de la pseudomona aeruginosa, va a ser un tipo de ejemplo de bacterias que son gram negativas, o sea, son resistentes y no marcan la tinción como tal. Siguiente tipo, vibrios. El tercer tipo de bacterias, pasando por cocos, bacilos y vibrios, son los que tienen una forma de coma o una forma de una J.
se caracterizan porque todos van a tener esta estructura que se llama flagelo. Recordemos que es un propulsor o algo que le da movimiento a la célula. Este tipo de bacterias se reconoce principalmente porque requieren de entornos acuosos para poder sobrevivir. Datos importantes como el caso del Vibrios vulnificus, que está principalmente en alimentos mal cocinados como el caso de pescados, ceviches y otros, y el caso del Vibrio cholerae. Vibrio cholerae es el causante de la bacteria del cólera. El cólera tiene una historia que es bastante peculiar o significativa. Ok, entonces, para el caso de Vibrio cholerae, que está por acá en nuestra animación, tiene una historia bastante peculiar, ya que la bacteria fue descubierta aproximadamente en 1850 por un anatomista italiano de apellido Pacini. Al notar que las personas comenzaban a afectarse o a enfermarse de verdad, los investigadores de la época comenzaron a realizar una labor de investigación para también que ustedes vayan viendo lo importante de la carrera de ustedes. La labor implicó más que todo un conocimiento de entrevistas a las personas que eran allegados a los fallecidos para comenzar a identificar cuáles fueron los últimos puntos donde la persona afectada estuvo antes de contagiarse con la enfermedad. Descubrieron que las fuentes de agua, como el caso de pozos comunales y otros, eran las fuentes donde las personas habían estado sanas por última vez. Al analizar el agua, descubrieron que en esta se encontraba un patógeno, que era la bacteria Vibrio cholerae, la cual fue descubierta, ¿verdad?, y categorizada. A partir de esto, 30 años después, comenzaron a realizarse aspectos de salubridad, saneamiento de agua y otros, con lo cual se eliminó la bacteria y tenemos un esquema de salubridad o limpieza de agua fortalecido hasta la época, dando hincapié en la importancia de la labor social para el reconocimiento de algunos aspectos importantes referente a bacterias y otros. Continuamos. El siguiente tipo son los espirilos, que tienen forma helicoidal o forma de un gusano. Uno muy importante es el Treponema pallium, el cual causa la sífilis en los seres humanos. Aquí notamos la bacteria como tal, ¿verdad? Observamos que tiene forma de un gusano, un sacacorcho, ¿verdad? Y requieren, muy importante, de entornos acuosos para poder transmitirse. Las siguientes se llaman espiroquetas. Se distingue porque son formas más dentadas o más en forma de serrucho o sacacorchos. Siendo por acá, ¿verdad?, ejemplos de bacterias importantes para la salud humana. Ya por último, como siempre, ¿verdad?, el humor es importante y tenemos acá nuestra Streptococcus bacteriana. Terminamos con esto, las formas de bacterias, y salimos ahora con el siguiente tema, que son células eucariotas. Características, estructura básica, funcionamientos y ejemplos. Notamos acá un epitelio bucal, como el que hicimos en el laboratorio, y una célula vegetal, como el que vimos también en la práctica de laboratorio. Características generales. Las células eucariotas son las más recientes. Además, se reproducen generalmente de forma sexual y poseen un núcleo celular, organelas, y hay diferentes tipos de metabolismo. Al analizar la célula como tal, hay que reconocer que tenemos célula eucariota vegetal y célula eucariota animal. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los aspectos básicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, comenzamos con el núcleo, que tiene como función primordial el de organizar o, como hemos visto antes, ¿verdad?, dictaminar todas las actividades celulares, que está por acá. Luego, el nucleolo, que va a ser la parte central del núcleo, ¿verdad?, que es específicamente la parte donde se concentran muchas veces los cromosomas y estructuras celulares. Aparato de Golgi, que está marcado en número 3, coloquémoslo por acá. Aparato de Golgi. La función de Golgi es el de distribuir o empaquetar lípidos y proteínas. O sea, Golgi es como una maquinaria de distribución
muy al estilo de una entidad de correos que toma, empaqueta y distribuye productos como lípidos y proteínas. El cuarto, que es el retículo endoplasmático liso, vamos a ubicarlo por acá. No se ve mucho la imagen, pero estaría por acá. Retículo endoplasmático liso, este de aquí, es el encargado de la síntesis de lípidos, mientras que el retículo endoplasmático rugoso, este que está marcado aquí en número 5, ¿verdad? Vamos a ver si se distingue bien. Retículo endoplasmático rugoso es el encargado de la síntesis de proteínas. Se llama rugoso porque, en efecto, este retículo endoplasmático que vemos aquí tiene ribosomas, los cuales le dan ese aspecto rugoso, como si fuera, ¿verdad?, una, llamémoslo, una lija, o un aspecto que es bastante granuloso, dándole ese aspecto de retículo endoplasmático rugoso. Luego, como ya vimos, ¿verdad?, los ribosomas va a ser otra estructura que está por acá. Son este montón de puntitos pequeños, y los ribosomas tienen una función primordial de síntesis de proteínas. Continuamos. Mitocondrias. Las mitocondrias marcadas con 7 son estas estructuras que están aquí, ¿verdad? Tanto esta de acá como esta otra obedecen a las mitocondrias, las cuales tienen como función primordial la respiración celular o la producción de ATP. Continuamos. La membrana plasmática, marcado en 8, ¿verdad? Está aquí. Vamos a subrayarla en este punto acá a la derecha. La membrana plasmática tiene la función específica de proteger, como hemos visto, o delimitar a la célula, comunicación y otras. Además, los lisosomas, que están marcados en el número 9, tienen como función importante, disculpen ahí la línea, voy a jalarlo hacia abajo, o más fácil, aquí lo numeraremos. Los lisosomas tienen como función primordial la de generar sencillamente una digestión celular, o sea, un sistema de descomposición de cuerpos extraños. Por ejemplo, todo lo que entra por endocitosis, por lo que en general va a llegar a los lisosomas. Continuamos. Centriolos, que están marcados aquí arriba, a mano derecha, tienen como función primordial la replicación celular. Son los centriolos. Esos que están acá marcados con un 10. Después, la vacuola, que está marcado aquí en la célula animal, esto es muy importante y es un punto fundamental. Los humanos no tenemos vacuolas. En general, la gran mayoría de animales no las poseen, ya que la vacuola tiene como función específica la retención de agua. Se encuentra únicamente en animales como el caso de algunas babosas o algunos caracoles que ocupan retener grandes cantidades de agua, pero los humanos no las tenemos. Y por último, el citoplasma, este de acá, que sencillamente lo que hace es contener a todas las organelas antes mencionadas. Esta es la célula animal. Luego, la célula vegetal repite, ¿verdad?, gran cantidad de estructuras. Como vemos, desde núcleo, básicamente, ¿verdad?, hasta citoplasma, todas las estructuras celulares se van a repetir. Por ende, ¿verdad?, para no hacer muy largo el proceso, vamos a centrarnos específicamente en esas de acá, que serían cloroplasto, pared celular y vacuola, que nos falta observar hasta ahora. Entonces, vamos con cloroplasto. El cloroplasto tiene como función primordial realizar la fotosíntesis. Y lo observamos aquí arriba, en la imagen, en este punto de acá, número 11. Luego, la pared celular, el 12, es esta estructura verde, grande, ¿verdad?, que está marcada por acá, que tiene como función primordial delimitar o contener a la célula. Y por último, la vacuola. Ahí sí notamos que es muy gigante, ¿verdad? Este punto de acá, la vacuola, va a ser entonces
la unidad encargada de la retención de líquidos en las células vegetales. Ya para finalizar, aquí nos queda una comparación de la célula animal versus célula vegetal, con su tamaño, con su forma, estructuras que poseen o no. La similitud, ¿verdad? Cuáles estructuras son compartidas, cuáles no lo son. Y sencillamente, ¿verdad? Ya acabando con esto. Aquí nos queda toda la documentación importante. Les dejé por acá una lectura que es de carácter, digámoslo, casi que obligatoria, ¿verdad? Es recomendada, mejor la palabra recomendada, que es en el libro Audicirc. Sería el capítulo número 4, estructura y funcionamiento de la célula, y el capítulo número 5, estructura y funcionamiento de la membrana. Además, les dejé unos enlaces en internet, que sería un video que explica o logra, digámoslo, complementar lo que es la tonicidad u ósmosis, y otro sobre transporte de membranas, transporte activo y pasivo. Esperando la clase les haya gustado. Esto fue todo por acá. Si tienen preguntas, comunicaciones o demás, quedo al tanto y muchas gracias por todo. Que pasen una feliz semana y nos vemos pronto. Un abrazo y saludos.